La Guerra del Peloponeso. En el esplendor del siglo VI a.C., Atenas se alzaba como la joya de la antigua Grecia, imponiendo su supremacía sobre las demás polis. Sin embargo, esta ascendencia desató las llamas de la desconfianza, marcando el preludio de una guerra que cambiaría el curso de la historia, la Guerra del Peloponeso. Ante la creciente sombra ateniense, la orgullosa Esparta decidió forjar una defensa. En el siglo VI a.C. se consolidó una alianza formidable, la Liga del Peloponeso, un frente unido de ciudades-estado afines decididas a resistir la marea ateniense. Las tensiones entre estas potencias llegaron a su punto álgido en el año 431 a.C. La guerra se desató convulsionando la tierra de los dioses. Atenas, con su mirada imperialista sobre la Hélade, provocó el conflicto al intervenir en la política comercial de Corinto, aliada leal de Esparta. Las tropas espartanas, como un rayo de la justicia, invadieron la sagrada península del Ática. Atenas, en respuesta, se refugió tras sus majestuosas murallas, confiando en la fortaleza de su ciudad y en las provisiones que traía su formidable flota. Pero la tragedia acechaba en las sombras. En el caluroso verano del año 430 a.C., una peste despiadada se cernió sobre el Ática, cobrando su tributo en vidas, incluida la del líder ilustre Pericles. Los años que siguieron fueron testigos de un conflicto prolongado, un ballet mortal de paz y guerra que envolvía a toda la Hélade. En el 405 a.C., el destino de las polis se vendió en la cruenta batalla de Egospótamos. Esparta, apoyada por la vasta maquinaria persa, fortaleció su flota y se alzó con la victoria en una batalla que resonaría a través de los siglos. Atenas, en su derrota, sucumbió a la decadencia política, cultural y militar. Las polis del Asia Menor, una vez libres, retornaron al yugo persa. Las ciudades de la Liga de Delos, que una vez bailaron al son de Atenas, cayeron bajo el control opresor de Esparta. Grecia, en cambio de poder, se sumió en una nueva lucha por la supremacía. La escena estaba lista para el siguiente acto trágico. Tebas y Esparta se enzarzaron en una danza mortal por el poder. La crisis griega se profundizó, las tierras fueron arrasadas, el comercio se desvaneció y la población masculina se redujo, dejando cicatrices indelebles en el alma de la Hélade. Y así, en medio del caos, surgió una figura que cambiaría el destino de Grecia para siempre, Filipo II de Macedonia. Viendo las llamas de la discordia que consumían a las polis griegas, Filipo II vio su oportunidad. Con astucia y visión estratégica, se erigió como el líder que Grecia necesitaba en ese momento crucial. Con maestría, Filipo II consolidó el control de la región, sentando las bases para la ascensión de su hijo, el coloso que sería conocido como Alejandro Magno. Y así concluye este épico capítulo de la historia griega. La Guerra del Peloponeso, un conflicto que dejó un legado de cambios sísmicos, de luchas internas y de ascensos y caídas de imperios. En las sombras de la antigüedad, las lecciones de la Guerra del Peloponeso persisten, recordándonos que incluso en la grandeza, la humildad y la unidad son virtudes eternas. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima en el canal de Historia. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.